nuestro décimo primer encuentro con un invitado muy especial, nuestro querido Pedro Markman. Voy a dar paso a Laurita y les hago un avisito. Si tienen algún colega, si bien vamos genial con la asistencia, les cuento que por una cuestión de migración de mails esta semana es probable que a alguno no le haya llegado. Si tienen que pasarle el link a algún colega, por favor háganlo, porque estamos chequeando eso. Así que bueno, bienvenido Pedro, y le damos la palabra a Laura, como siempre, para que nos pase toda la info que tiene que ver con la cuestión técnica y tecnológica. Así sería, Laurita, ¿no? Con la cuestión tecnológica. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Felices de verlos por aquí, cada vez ahí sumándose más colegas a estos encuentros que nos propone la COP y que ustedes aceptan, y nosotros estamos muy agradecidos que así sea y de encontrarnos por aquí. Hoy día, muy especial el encuentro acá con nuestro queridísimo Pedro Markman. Las direcciones más o menos para tener en cuenta durante el encuentro, estos acuerdos que hacemos para mantenernos, llevar un encuentro que disfrutemos todos. A las 8 de la noche colocamos, Karina Alan, que me acompaña también del equipo de comunicación, coloca el link aquí en el chat puntualmente, y para las consultas y comentarios que surjan durante el encuentro, Pedro y Emilia van a estar haciendo pausas durante ellos para llevarlos adelante. Con lo que contaba Emilia con la asistencia, hemos tenido entre la semana pasada y esta semana migración de correos institucionales a las cuentas de Gmail, y entonces en algunos casos hemos tenido en cuenta que no han recibido el correo. Para ello pedimos por favor la colaboración de si alguno ahora justamente les está pidiendo el link para ingresar, lo pasen, por la asistencia la vamos a tener en cuenta con la completud del formulario de asistencia que coloca Karina, y además con el registro, el reporte que nos envía el Zoom al finalizar la charla. Así que con eso ya estamos listos para disfrutar del encuentro. Gracias, Emi. Bueno, y vamos a contarles quién es Pedro Markman, si bien muchos lo conocen. Les cuento. Pedro Markman es un ser comprometido con acompañar procesos de transformación de personas y organizaciones. Es Master Coach ontológico profesional en ACOP y FICOP, con más de 20 años de experiencia en la profesión. Fundador y director de ITC7, Instituto de Transformación y Coaching, desde el 2005 a la actualidad. Es constelador de nuevas constelaciones cuánticas, decodificador biológico, psiconeuroeducador, instructor corporal, creador de la dinámica de movimiento consciente, con más de 25 años de actividades tendientes a generar mejor calidad de movimiento y vida. Es diplomado internacional para logros organizacionales, DIPLO, certificación internacional, otorgado por el Centro Universitario para el Desarrollo Empresarial de México, licenciado en Economía de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Y yo podría agregar que además Pedro es una de las personas más comprometidas que conozco dentro de la institución ACOP. Ha ocupado, es lo que yo diría, un todoterreno, ha ocupado varios roles, pero hoy seguimos porque lo acompañamos muchos de los que estamos hoy en sala, en el programa INTA, que es un programa que depende de proyectos institucionales. Hoy Pedro después nos dirá, se dio inicio a la 9ª cohorte de gente del INTA que estamos coacheando desde ACOP, y Pedro ha liderado esto, además de haber pasado por comisión directiva y distintos roles, y de ser un hacedor incansable y comprometido. Así que con estas palabras, Pedro, y con tu sonrisa, estás preocupado, Pedro, está así, con tu sonrisa sí. te damos la bienvenida. Bueno, gracias Emilia, gracias por tan cálidas palabras. No siento la presión, no estoy nervioso, no me pasa nada, o sea, no... Ah, caramba. Bueno, gracias. Inicialmente, gracias. Decirles que así como soy una persona que le encanta acompañar procesos de transformación,
en estos momentos me siento totalmente vulnerable y abierto a la posibilidad. Y quiero arrancar el encuentro de hoy con un pedido de permiso. A mí me gusta transitar este espacio y generar espacios de alguna manera de doble dirección, ¿no? Vamos a estar trayendo, yo voy a estar trayendo el producto de una investigación que vengo haciendo hace un tiempo y que no terminó ni terminará, por lo menos por ahora. Una inquietud que cuando le dije a María Emilia, que me convocó y gracias por haberme elegido, me convocó entre los disertantes, le dije, mira, tengo algunos temas para trabajar, le dije tal, y cuando le dije me dice, ese es interesante porque nadie va por ahí, y yo dije, glup. Dije, estoy en el horno, ¿para qué abrí la boca? Y dije, bueno, ya estoy lanzado, algo voy a tener que hacer, pero para eso, la idea es que lo construyamos entre todos, y como un coach hace preguntas, creo que tengo alguna manera de que vayamos por ahí. Pero primero lo que voy a hacer es pedirles permiso. Pedirles permiso para entrar en conversaciones profundas, para poder entrenarlos, para poder enriquecerme de ustedes, pedirles permiso. Si están de acuerdo, les voy a pedir que pongan algún tipo de pulgar, digital, físico, el que se les ocurra. Gracias por los pulgares que van apareciendo. Me gusta abrir este espacio desde este lugar porque siento que es un espacio de respeto y de construcción entre colegas. Así que, dicho eso, arrancaré y veamos qué pasa. Bienvenidos. Y la pregunta es, ¿qué te trajo hoy acá? ¿Qué te trajo hoy acá? Nos vayan escribiendo en el chat. Después vamos a ir poniendo dinámicas, voy a ir marcándoles algunas reglas de juego, pero inicialmente, ¿qué te trajo hoy acá? O sea, ¿por qué llegaste acá? ¿Porque estás anotado y se te puso la alarma al reloj y dijiste, uy, tengo que entrar a la COP porque te interesó el tema? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, quiero leer. Acá vamos en el por chat. curiosidad, Ajá, aprender, las ganas de ahí seguir va. aprendiendo, ganas de Ok, escucharte. La gracias. Nachi dice esto, curiosidad, aprendizaje, las ganas de aprender, Buenísimo. curiosidad y escucharte, la Ok. necesidad de seguir aprendiendo, me encantó el tema, espérame, Todavía no saben qué voy a sorprenderte. decir en el tema y ya les encantó, me encanta esto. Me encantó el tema, claro. Porque fíjense, ¿Viste? ¿no? Claro, nosotros, Es que es único. ustedes recibieron esto, creo, ¿no? Motivación, dicen por ahí. Motivación, ok, ampliar los conocimientos, continuar aprendiendo, estar en contacto, seguir sumando conocimientos, me encantó. Ustedes recibieron esta placa, ¿cómo intervenir como coach en la pluralidad de escenarios planteados por la diversidad generacional? ¿Sí o no? Bueno, yo cuando le dije esto a Emilia, y Emilia me dijo que estaba bueno, yo dije, acá tengo que traer algo de lo que me pasa como coach, y ahí entré en esta pregunta, ¿no? ¿Para qué es importante conversar sobre esto como coaches? ¿Para qué es importante? No porque es importante, sino para qué es importante. Porque de acá sale mi respuesta natural, que es para estar más preparado acerca de cómo entender los fenómenos humanos, cómo entender los fenómenos conversacionales, cómo entender de alguna manera el idioma que habla cada generación para poder acompañar y acompasar desde ese lenguaje que tiene cada generación la posibilidad que se le abre cuando interactúa con otros. Porque de alguna manera esto me pasó, que en mi experiencia vengo encontrando diferentes situaciones disruptivas de personas en organizaciones o coaches particulares, que me plantean que no se pueden entender con. No sé si les pasa eso a ustedes. ¿Les pasa eso a ustedes?
Es un tema recurrente en las conversaciones de coaching. No me puedo entender con mi hijo, no me puedo entender con mi empleado que contraté ayer, no me puedo entender con... Y no se pueden entender. Entonces, yo siento que estamos en una Babel complicada, al menos desde mi juicio, ¿no? Y se me ocurrió echar un poco de luz acerca de cómo entender cada uno de esos espacios generacionales con algunas instancias y con algunas preguntas que yo me vengo haciendo y que voy a seguir transitando y voy a seguir profundizando, pero sepan entender que como los hombres están trabajando, disculpen las molestias por ahí de la precariedad de la presentación, ¿no? Simplemente haciéndome cargo de esa historia, entiendo eso. Y entiendo también otra cosa, que es cuáles son hoy las generaciones que están conviviendo en el mundo. ¿Ustedes saben cuáles son las generaciones que están conviviendo en el mundo? Y ya no voy a partir de Argentina, no me voy a poner en la particularidad nuestra, que tenemos bastantes particularidades, sino que me voy a poner en un plano un poco más grande. Ahora que estamos internacionalizados, porque ACOP salió al mundo, voy a poner la conversación en la generación mundial. ¿Ustedes saben cuáles son las generaciones que están conviviendo en el mundo? Sí, no, no saben o contesta, contesten por el chat. A ver, los leo. Los millennials, algunas, no. Ajá. Ok, no, 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 cero. Ajá. Bien, o sea que ya con esta primera plaga que yo les muestre ahora, ya estamos hechos. Ya está, yo ya me puedo dar por feliz porque traje un poco de claridad al mundo del hacer del coach de cada uno de ustedes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo identifiqué 5 que están sucediendo en este momento. ¿Cuáles son esas 5? La primera es la generación de los baby boomers. La generación de los baby boomers son aquellos nacidos después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Y hasta el año 64, antes de la guerra de Vietnam o durante la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, ubíquense en el planeta Tierra, entre guerras, ¿no? Toda una generación que privilegiaba ciertas conversaciones relacionadas con el apego a lo material, la escasez, la carencia, el fenómeno de no tener muchas raíces o haber sido, digamos, extrapolado a otro lado y haber perdido raíces, o sea, una cuestión así como de familia muy fuerte o de pertenencia que no hubo tanto, ¿sí? Y es la más grande en términos demográficos. ¿Por qué? Porque con el tema del advenimiento del estado de salud y la medicina, son los más longevos y son los que duran más y son los que vienen trayendo una cuestión interesante, porque cuando en estadios anteriores las tribus, por ejemplo, contaban con los ancianos y los ancianos tenían un promedio de vida de 45, 50, 55 años en la precariedad de lo que vivían, hoy cuando tenemos un anciano de 80, 85, 90 que está recontrasano, fuerte, juvenil, que hace pesas y sale a correr y etcétera, etcétera, digo, ¿qué hacemos con este? ¿No? Voy a hacer un poco, digamos, preguntas que se me ocurren, pero este que está en esta generación interactúa con los otros 4, que son los siguientes. La generación X. Y yo acá me tengo que declarar, y acá les muestro mi DNI, así me expongo acá a ustedes, yo soy generación X, porque estoy en el límite, yo nací en el 65, yo pensé siempre que era un baby boomer, y ahora me entero que soy una generación X, lo cual gané claro, ¿vieron como los modelos de los autos que ganan un año, así que ganan un modelo? Bueno, me siento un modelo más nuevo, ¿sí? Y esta generación creció con un montón de modelos culturales y tecnológicos que le sucedieron y donde se afianzaron un montón de conversaciones y de cambios culturales por los cuales se consolidaron ciertos aspectos relacionales y culturales y de pertenencia que ahora vamos a explorar un poquito, ¿ok? Arranca la televisión, arranca la tecnología como un poco más fuerte, no con tanta, digamos, intensidad como las generaciones posteriores, pero ya se empieza a encontrar con ciertos procesos de
digamos, relaciones diferentes a la generación de los baby boomers. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ok. Bien. ¿Cuál es la tercera de las generaciones? La generación de los millennials. ¿Sí? Acá está el milenio, generación Y, que también se llaman millennials, que son los aproximadamente nacidos entre 1981 y 1996. Acá ya nos venimos un poco más acá. ¿Ok? Personas que hoy tienen aproximadamente de 42 años a 35 años, 30 y 27 años. ¿Ok? Entonces, toda esta generación que hoy está ocupando los lugares, quizás, y desde una mirada estructuralista, medianos productivos, ¿sí? Que tienen relación con la tecnología digital, pero que no están tan anclados a los compartires o a las conversaciones de relación que tenían sus padres, ¿sí? O que tenían sus abuelos. Son conocidos por su adaptación rápida a las nuevas tecnologías y agarran una computadora y más o menos le sacan el jugo más rápido que el de la generación X, muchísimo más rápido que el baby boomer, que mira una computadora y dice, esto que no tiene transistores, no sé cómo lo manejo. ¿Ok? Pero después no solo nos quedamos ahí, sino que apareció otra generación, que es la generación Z o los centennials. ¿Sí? Esta generación Z o centennials son los más jóvenes, son los que vienen de 27 años para abajo y que pueden llegar hasta los 14, 15 años hoy. Se va modificando en función de, digamos, las diferentes partes del mundo, pero el promedio es por acá. ¿Sí? Que tienen ya mucho más incorporada la tecnología, pero también tienen muchas otras conversaciones de pertenencia a un modelo que no corresponde a ninguna de las otras tres generaciones anteriores. Se mantiene con una liviandad, con una fluidez, con ciertos estándares de vivir y compartir y de privilegiar los beneficios que la vida les da, diferentes a los espacios anteriores. Imagínense una generación X que privilegiaba o priorizaba lo material y que priorizaba quizá mantenerse en el trabajo junto con los baby boomers, mantenerse en el trabajo desde que entraba hasta que salía y hacía toda su carrera en el mismo lugar de trabajo y podía salir de ahí, a una persona centennial que hoy a los 4 meses entró, se capacitó, se formó y ya entiende que es un lugar para irse de ahí porque ya cumplió su objetivo, ya está capacitado y que de alguna manera la inversión que hizo la empresa en él le dejó un capital que se puede llevar a otro lado. ¿Sí? Y además tenemos otra más, que es donde empiezan a conversar estos cuatro, que es la última que les quiero mostrar, que es la generación alfa. Esta generación es la de los niños, es la de la generación del 2013 para acá. Niños que tienen entre 11, 12, 10 para abajo, ¿sí? Y que han nacido con la mano ya con formato preprogramada de captación de celular. Tienen los dedos con las huellas digitales que permiten ser touch screen, así es la palabra, touch screen, y de alguna manera agarran el celular, lo dan vuelta como una media y yo todavía estoy entendiendo en mi celular cuáles son las 62 funciones que están ahí con iconito que no tengo ni idea de para qué sirven. Y él ya sabe y me lo sabe explicar además. ¿Les pasa o no les pasa esto? Yo quiero chequear, a ver las caras, a ver si estoy en lo correcto, si no estoy en lo correcto. Bueno, con este universo variopinto me empecé a enterar de que yo tenía que interactuar como coach y de que de alguna manera todo lo que había aprendido como coach, yo llevo 22 años, 23 años van a ser, con este año que estoy transitando, formado como coach. Imagínense que hace 23 años se hablaba del coaching de una manera y hoy se necesita conversar de otra manera. ¿Está bien? Acá me están poniendo, sí, mi hija de 11 años
me explica muchas cosas del celular, claro, del celular, del Zoom, de YouTube, de etcétera, etcétera, de Instagram, de Facebook, de lo que se les ocurra, ellos saben más que nosotros y tenemos que aceptarlo. Si vivimos en la aceptación, nos generamos una paz interior muchísimo más fructífera para nuestra calidad de vida. ¿Cómo vengo hasta acá? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Venimos bien? Bueno, en esos 5 estadios... Pedro, Dale, Emilia. había una preguntita de alguien que decía, ¿y la generación cristal? Mirá, esa no me la sé. Ah, Esa es más está nueva bien. que la alfa. Yo llegué hasta la alfa. No me generen una crisis de sentido en este momento que tiene en medio de la disertación. Déjenme ir por donde voy y les prometo el para la próxima. No, Pedro, la generación cristal es justamente la alfa, es la última que vamos a ver. La alfa. Es la misma, La alfa es llamada, cristal. es esa porque justamente porque se la vincula a la pantalla. Bien, gracias Laura. Acabas de ampliarme mi observador. Muchísimas gracias. Y también por la fragilidad a poder recibir determinados nos. Claro. Mira, qué interesante. Gracias, Quique. Disculpe, ¿puedo agregar algo? A ver. Sí, no es una, ahora y después callen para siempre. Bien, no es una generación alfa, sino es la fragilidad, entre comillas, de los niños o de esa generación a aceptar lo que uno le dice. O sea, ¿Quién? es como que sacan todas, no se guardan ninguna emoción, la sacan. Ok. Si no, tocan, si tienen que llorar, lloran. Y no es de una edad, sino es de adolescente más grande, 20 años. Se refiere a eso. Ok, muchas gracias. O sea que trasciende el estadio etario del alfa para entrar en el alfa y en el centennial. Sí, Eso no tiene que ver con la generación, sino que es con la respuesta que tienen ante estímulos que no le agradan o le agradan. Ahora vamos a ir por ahí. Justamente, no te me adelantes. ¿Vos miraste mi PowerPoint? No. ¿No estuviste chumeando mi presentación? Porque te estás adelantando como 6 o 7 slides más o menos. No, para nada. Ok, gracias. Buenísimo. Entonces, ¿estamos hasta acá? Bien. Yo les quiero mostrar un simple cuadro, esto sepan disculparla, digamos, pero quiero sí avanzar por acá porque en los diferentes perfiles, después como soy coach, me fui haciendo preguntas. Y como me fui haciendo preguntas, me encontré con esto, inicialmente de dónde posicionar la conversación. ¿Sí? Yo se los quiero compartir a ustedes. Dice, ¿no? Armé una matriz de doble entrada, soy licenciado en economía, me encanta la matemática, obviamente que voy a armar una matriz de doble entrada. Por un lado, tengo el rango de edad, la experiencia tecnológica, la comunicación, trabajo, valores, actitud hacia la autoridad y cultura popular. ¿Ok? Y acá un poco lo que estaba hablando, que no sé cómo es tu nombre, porque te iba a decir María Alejandra, pero queda feo, no sé, entonces no sabía cómo nombrarte, salvo que te tenga que llamar María Alejandra. Porque decía María Alejandra Estoy tu con chat. una computadora prestada. Raúl es mi nombre. Bien. Sí. Entonces, baby boomers, generación X, millennials, generación Y, centennials, generación Z y la generación alfa, y ahora vemos que la cristal se ubica entre las dos últimas. Pero, ¿dónde quiero poner la conversación yo hoy? Fundamentalmente es en dónde están encontrándose estas generaciones. Esta matriz tiene algunas particularidades, algunos espacios si se fijan, algunos espacios de confluencia y algunos espacios distintos de aparición. ¿Sí? Están las edades que les ponía arriba. En la experiencia tecnológica crecieron en una era predigital. Y no es un dato menor que hoy en el mundo digital estas personas baby boomer están arrojados más o menos, como quien le da un empujón a alguien de atrás y se encuentra con que pierde el equilibrio y se ve arrojado ese espacio que no sabe muy bien cómo hacer pie. Un poco menos pasa con la generación X, pero pasa también con la generación X a través de la evolución de la tecnología. Algunos se pudieron acomodar mejor que otros. Mientras que los millennials, la generación Z y la alfa,
son casi nativos digitales, ¿sí? O por lo menos crecieron con la proliferación de Internet y la tecnología y se encuentran como mucho más consolidados con eso. Lo mismo en la comunicación. Sí, fíjense cómo era la comunicación en la época de antaño. Mandaban una carta, tenían que esperar a que pase el tiempo, y hoy nos ponemos ansiosos porque nos clavaron el visto en el WhatsApp y no nos contestaron. ¿Y qué pasó con esa evolución interna? ¿Cómo gestionamos ese espacio de ansiedad al que estamos arrojados? Por lo menos la generación X o los baby boomers, ¿no? Me voy a hacer cargo de lo que me pasa a mí. Pero digo, ¿qué pasa con los jóvenes que también se mandan mensajes y les pasan cosas y que como coach tengo que saber leer de dónde viene ese espacio de ansiedad o en dónde ancla, en qué gestión emocional necesitan transitar o qué necesitan aprender del espacio emocional para poder transitar ese visto que no contestaron del otro lado? ¿Sí? ¿Me siguen acá en la reflexión por dónde quiero plantear la conversación? Uy, ya son 19:29, wow. Ok. Entonces, mirando digamos, como les decía recién, ¿no? Mirando esta matriz de doble entrada, acá hay ciertas particularidades que yo los invito a que le copien, digamos, yo esto después se lo puedo dar a Emilia para que se los mande, porque fue un resumen que me permite anclar en ciertas particularidades y que me dispararon ciertas inquietudes para ir a otro lado, más profundo también, como coach. En el trabajo, lealtad a la empresa, equilibrio entre trabajo y vida personal. Ya la generación X empieza a mirar, y los que están un poco más crecidos empiezan a mirar de costado el tema del trabajo, pero no se desapegan del trabajo porque entienden que es un vínculo muy sólido con la consecución de bienes materiales. No tanto sucede eso con los millennials o la generación Z, que están como mucho más desprovistos de esa relación con lo material y fluyen más y no se entiende muy bien desde dónde fluyen más o por qué una persona es capaz de decirle al padre, no papá, mirá, yo voy a renunciar, y cuando el padre se le paran los pelos dice, no, porque ya consigo trabajo mañana, manda un mail y consigue trabajo, y vos decís, ¿con qué facilidad están entrando a conseguir trabajo cuando yo en mi momento de búsqueda laboral tuve que tirar 62.000 currículums por todos lados, patear todas las calles, y estos muchachos mandan 3 mails y ya en alguno de los 3 encajan? Y vos decís, ¿qué pasó acá en el medio? ¿Qué me perdí en el camino? ¿Sí? Todas preguntas que suceden para entender la posibilidad. Después, actitud hacia la autoridad, respeto y obediencia a la autoridad, jerarquías claras, acá había límites establecidos muy claros, cuestionamiento de la autoridad, y empieza la autonomía. Con la generación X empieza a haber como un cierto atisbo, si bien las estructuras todavía eran verticalistas en las organizaciones, empieza a verse un movimiento un poco más plano que sí se ve con la mirada que traen los millennials y la generación Z a las organizaciones, que hoy ven que son todas redes de relaciones y nódulos que plantean una organización completamente horizontal. Entonces vos decís, ¿qué pasó con la verticalidad? ¿Qué pasó con el dar órdenes? ¿Qué pasó con la autoridad conferida? ¿Y qué pasó incluso con los límites de marcar tarjeta? ¿No? Entonces, ciertas y determinadas situaciones que se van migrando, en donde cada uno está mirando conversaciones diferentes a la vez que tienen que llegar a un acuerdo y no comparten el mismo idioma. ¿Sí? Sáquenle una captura de pantalla a la placa a aquellos que puedan, y si no, saben que lo van a tener con Emilia. Prefiero avanzar. Hasta acá, ¿cómo vengo? ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿Está bueno? ¿No está bueno? Ya saben por lo menos dónde estamos posicionados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como coaches? Es lo que viene. No tengo ni idea, pero bueno, algo vamos a tener que hacer con esto. ¿Ok? Y se me ocurrió hacer lo siguiente. Como los coaches hacemos preguntas, a mí se me ocurrieron estas 8 preguntas. ¿Sí?
yo se las voy a poner todas juntas para que se sientan así como impactados por la presentación. Y digo, wow, mirá lo que es este pibe, por dónde va su cabeza, a la vez que los invito a jugar. ¿Sí? Hay 8 preguntas, con 8 formatos distintos de abordaje, y en función del número de preguntas que ustedes me digan, o cuál pregunta elijan, o elijamos entre todos transitar, es la información que estará atrás. No vamos a pasar por todas. Yo ya les digo, para que no se frustren, aquellos que son centennial o aquellos que son millennial en la sala, no vamos a pasar por todas las preguntas, pasaremos por algunas, las otras les quedarán de tarea. ¿Ok? Las otras les quedan de tarea, así que hagan por lo menos una captura de pantalla. Y acá también por una cuestión de convenio, no me voy a meter con los alfa porque son muy chiquitos y no me gusta meterme con los chicos que son más chiquitos que yo. Así que vamos a llegar en el análisis por lo menos hasta los centennial. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? ¿Sí? ¿Qué les parecen las preguntas? A ver. ¿Sacaron ya captura de pantalla? ¿Le sacaron con el celular? ¿Hicieron algo? Bien, pregunta. ¿Qué les parecen las preguntas? Opinen. A ver, ¿qué les parecen las preguntas? Están poniendo números en el Sí, chat. están poniendo números, estoy mirando. Sí, la 4, la 2, la 8, la 4, 4, impactante, 2, geniales las preguntas, gracias. Excelentes todas. Preguntas que se me fueron ocurriendo, que, digamos, los coaches se nos ocurren preguntas y a mí se me ocurrió ir por ahí, digamos, en esta investigación que estoy desarrollando, ¿no? Entonces... Ahí Raúl levanta la mano, no sé si tu idea es abrir micrófono. A ver, ¿a qué levantó la mano? Raúl Dalul. ¿Levantó la mano? No, no está la mano. Ok. Sí, acá estoy. Bien, Raúl, ¿vos participaste antes, Raúl? Sí. Ok. Ok, bien. Vamos a hacer lo siguiente. Te permito en este espacio de interacción, trae lo que siento que es valioso que quieras traer, a la vez que también yo invito a que todos los demás puedan participar, con lo cual, a partir de vos, voy a proponer una dinámica, que es, cuando sientan que tienen algo para aportar, tráiganlo porque va a ser su única oportunidad. ¿Ok? Es su bala de plata. En una época se hablaba de la bala de plata. La bala de plata no saben no saben para qué sirve. ¿Saben para qué sirve la bala de plata? O también estoy mostrándoles mi DNI con la generación X. ¿Alguien sabe qué era la bala de plata? Sí, no. Ok. Bien, la bala de plata servía para matar a los vampiros. ¿Ok? La plata mata a los vampiros, así que la bala de plata servía para matar a los vampiros. Ninguna otra bala lo mataba, sino que la bala de plata lo mataba. Con lo cual pegaban un tiro y si le daban al vampiro, sabían que el vampiro moría. Entonces es la oportunidad que tienen de la bala de plata de poder participar. Con lo cual es interesante que puedan elegir cuándo. Y esto ya lo dejo a su criterio. ¿Ok? Dicho eso, Susana. Raúl, bajaste la mano. ¿Vas a elegir cuándo? No. Ok. Comento esto, lo último, porque tengo miedo que se me termine la conexión porque estoy en el campo de vacaciones en cualquier momento. Ah, bien. Vamos. No, con respecto a las preguntas, están buenas las preguntas para saber qué nos depara el futuro en cuestiones económicas, sobre todo. Ajá. Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿vos querés saber cuánto podemos cobrar los coaches a partir de estas preguntas? No tanto como eso, pero saber a dónde, a qué sector se va a ir dirigiendo la juventud, cómo va. Mira, mi pregunta, permitime que mi disertación hoy pasa por un espacio 3 pasos antes. Uy, quedó congelado. No sé si soy yo o es él. Bien. Permitime, Raúl, que te conteste si tenés señal. Mi disertación pasa no por saber en cuanto al espacio económico, sino a entender desde dónde plantear las conversaciones y a qué prepararnos como coaches, en los planos en que esta gente conversa. ¿Ok?
no específicamente del plano económico. Si bien soy licenciado en economía, lo tengo yo en la telaraña esta parte, así que por ahora no me voy a meter por ahí. Susana, ¿levantaste la mano? Sí, buenas tardes. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Disculpa. Bien, ¿cómo estás? Disculpa, yo te iba a pedir que volvieras por favor a las preguntas, pero ya las compartieron en el chat. Gracias. Ok. Mira qué velocidad. Ya compartieron las preguntas en el chat, qué grande. Bueno, ok. Entonces vuelvo a avanzar, que el tiempo es tirano y tenemos cada vez menos. A ver, estaba mirando que estaba ganando como por a ver, la 4, acá la 4 y la 8, la 6, todas desafiantes, la 4, la 8, la 2, la 4, 4 y 5, la 4, la 7, la 4. Ok, o sea que vamos, me parece que la 4 es la que va picando en punta, ¿no? Entonces, comparto. A ver, vamos a contar. ¿Ya llega a ver las preguntas ahí? Sí, bueno, 1, 2, 3, 4. Vamos a meternos acá. Ok. ¿Qué conflictos atraviesan los integrantes? ¿Sí? De cada generación en la actualidad. Me imaginaba que los coaches iban a ir queriendo que se le dé todo cocinado para entender por dónde posicionarse para tener las respuestas. Recuerden que ustedes y nosotros, todos nosotros, somos grandes gestores de contextos de reflexión. Si nosotros tenemos atado un concepto, lo tenemos que dejar en la puerta del lado de afuera y llegar con la inquietud y la curiosidad del niño a la conversación de coaching o la gestión de un equipo, sabiendo que cada una de las preguntas entiende que disparará un universo que no sabemos ni podemos controlar. ¿Ok? Dicho eso, aún así me voy a meter con el desafío. Los baby boomers, ¿ok? Arranco con las 4, ¿sí? Adaptación a los cambios tecnológicos y digitales rápidos. Ese es digamos, los conflictos que atraviesan. ¿Cómo hago para? ¿Ok? Adaptación a los cambios tecnológicos y digitales rápidos. Entender que se están perdiendo el tren. Equilibrio entre la vida laboral y personal en una etapa cercana a la jubilación. Muchos de ellos, si no están jubilados, están casi a punto de jubilarse y están con la crisis de sentido de qué pasa con la conversación histórica que yo tengo como jubilado de que después de jubilarme no sirvo para nada, que no es la conversación actual, pero sí es la conversación que lo supo construir cuando eran pequeños. Y es una conversación paradigmática que es muy fuerte en la persona. ¿Sí? Preocupación por la seguridad financiera y planificación para la jubilación. También, ¿cómo hago para armarme frente al universo tan cambiante y cómo está encima con esta inestabilidad mundial, ya no argentina, mundial, en la que operan? ¿Cómo generar recursos o sustentabilidad en los años que le quedan de vida, que son cada vez más? ¿Sí? Estos son, por supuesto, que son algunos de los conflictos que podemos identificar, y yo el pedido que les hago es que se lleven de tarea esto y lo nutran y lo enriquezcan y lo hagan todavía más profundo. ¿Sí? Gestión de la transición a roles de liderazgo y transferencia de conocimientos a generaciones más jóvenes. ¿Cómo la persona que tiene el know-how, ¿sí?, de cómo es la cultura de la organización necesita trasladarla a las generaciones más jóvenes, sean X, Y o Z? ¿Sí? ¿Cómo hago para ciertos valores, ciertos principios, ciertos espacios de conversación desde donde se construyó la organización en la que estoy habitando, se sostienen y se necesitan sostener? ¿Qué necesito sostener? ¿Qué necesito incluir? Pero ¿cómo transmitir esa situación de la experiencia vivida? ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Estos son algunos de los conflictos que van apareciendo, ¿sí? Con respecto a la generación X, algunos de los conflictos que aparecen, más el miedo por la salud, también se le suma el miedo por la salud, por supuesto. ¿Qué hace con lo que le pasa a nivel salud? ¿Y qué pasa con la vitalidad que tiene, que no se condice con lo que él escuchó de sus mayores en su momento y de cómo se iba a sentir hoy?
y cómo encaja ese plano de salud y cómo encaja ese plano de vitalidad en el contexto actual, que está preformado para que los jubilados se vayan a su casa y no hagan más nada, como conversación cultural. ¿Sí? La generación X tiene que ver con la competencia laboral y amenazas de desempleo debido a la globalización. O sea, una de las cosas que también pasó a lo largo de todo este tiempo es que el mundo se globalizó y que ya las fronteras se corrieron para arriba, para abajo y para los costados. Entonces, ¿cómo de pronto esa competencia empieza a transitar y empieza a socavar la confianza de la persona que está entre los 58 años para abajo, ¿sí? Que ve su jubilación no tan cerca, pero su espacio se siente operativo también y se siente confrontado con las generaciones jóvenes de líderes que vienen empujando desde abajo y dónde encuentra su lugar, ¿sí? Otra conversación es el equilibrio entre las responsabilidades laborales y familiares. Una persona que ya no tiene las energías del joven, pero tampoco está tan desgastado en su forma de transitar la vida y tiene demandas de sus hijos o de sus nietos o de sus sobrinos o de relaciones parentales más jóvenes que demandan de él un cierto espacio de atención y donde necesita ir a conversar y a confluir para sostener relaciones, ¿sí?, familiares. ¿Cómo encuentra ese espacio de equilibrio? Después el cuidado de los padres mayores y equilibrio con sus propias necesidades y metas, cuando está demandado por las diferentes, por sus padres, por ejemplo, a los que les debe lealtad y de pronto encuentra que no tiene tiempo físico para poder atender las exigencias que se construye de cómo necesita darles atención. Y ahí también es un espacio de reflexión para encontrar cuál es el punto de equilibrio que esta persona elige transitar y cuáles son fundamentalmente los acuerdos que esta persona construyó y construye hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados, ¿sí? También la adaptación a los cambios en la estructura laboral y la naturaleza del trabajo en la economía actual, donde todo es volátil, incierto. Vieron que vivimos en un mundo VICA, ¿ok? Esa definición del mundo VICA hoy nos tiene agarrados de los pelos y nos lleva de acá para allá. Juicio personal, absolutamente me hago cargo. Pero digo, ¿cómo se necesita encontrar esta persona que venía en un formato verticalista de organización y se encuentra hoy relacionado a una situación de organización por proyectos? O se necesita encuadrar en una organización mucho más horizontal. ¿Y qué necesita relajar? ¿Y qué necesita reafirmar? ¿Y qué necesita reconstruir? ¿Sí? Dice también la resistencia a la generación baby o X a poder aprender cosas nuevas. Claro, hay una cierta ponele, rigidez al aprendizaje. ¿Ok? Así como perdemos flexibilidad en los músculos, también perdemos flexibilidad en el aprendizaje, algunos más que otros. ¿Sí? Algunos otros tomamos, digamos, vitamina B y nos sirve para seguir manteniéndonos activos. No sé, si sirviera como receta. Vamos a ir con la siguiente, que es, ¿qué pasa con los millennials? Pedro, sí. Ahí tenés una pregunta de Alberto de Córdoba que dice, ¿qué necesita cada generación para adaptarse al mundo actual? Supongo que a es ver, lo que eso viene, es lo que vamos a ir como 3 o 4 más adelante, así que yo le pido que sostenga la pregunta. Okay. Que yo les cuento que los coaches no damos receta y yo soy uno de los que está particularmente parado en ese paradigma. Sí, espacio de reflexión. ¿Qué necesitan? No lo sé. O sea, lo que sí necesito es ver dónde me paro yo en esta mirada. Y ahí entenderé qué es lo que necesito y por dónde necesito fluir, qué lectura hago de la conversación y cómo desde mi propia generación, desde mi propia mirada generacional, puedo aportar algún espacio de encuentro. ¿Sí? Porque si yo supiera qué hacer,
puedo caer mal en el error de querer condicionar al otro con lo que yo pretendo que haga. Y los coaches en ese sentido, a mí me enseñaron por lo menos que no manipulamos, así que yo prefiero mantenerme en esa línea conductual. ¿Cuál es la generación, cuáles son los conflictos de los millennials? ¿Sí? Hoy el empleo, a partir de tanta flexibilidad laboral y tanta idas y vueltas, está súper precarizado. Entonces, ¿cómo encajan en ese modelo precarizado donde hay una alta competencia y donde necesitan formarse en competencias que son cada vez más, a ver, ¿cómo explicarlo? Son cada vez mayores a la vez que son cada vez más. O sea, antes nosotros con tener un postítulo o tener un máster ya teníamos la posibilidad de incursionar en trabajos importantes. Hoy necesitas un máster, 3 cursos cortos por internet, 4 tutoriales habiendo sido aprendido de YouTube, 6 interacciones con universidades distintas, cursos de capacitación de todo tipo y tamaño y color que aparezcan y que puedas mostrar que transitaste, aunque sea de manera virtual. O sea, hoy hay una demanda muchísimo más grande para que vos puedas, digamos, mostrar competencia. Y esto es un desafío súper importante, porque también lo transitan las generaciones anteriores. Cuando antes le generaba a la generación X poder contar con que mostraba la chapa de un PhD o de un MBA y entraba, hoy le piden, no, pará, esto y qué más. Bueno, esto mismo transitan los millennials, entonces están constantemente en la búsqueda de qué más puedo sumar como herramientas. Y no termina, de alguna manera, lo que pasa en esta generación es que no terminan de decantar, no terminan de sintetizar, no terminan de metabolizar lo que tienen disponible para poder ser una oferta sustentable. Ya tienen quizá, están sobredimensionados, súper capacitados, pero no se dan cuenta porque no se detienen a revisarse. ¿Sí? ¿Qué otro? Gestión de la deuda estudiantil y la búsqueda de estabilidad financiera. Claro, son personas que están arrojadas a un mundo completamente incierto, con valores salariales completamente cambiantes, en mercados distintos, disímiles, y que propone en la globalización una posibilidad de apertura de mercados tan grande como, ponerlo en una palabra, como que marea, o como un tsunami de información. Se les viene un tsunami de información arriba, no saben muy bien cómo operar. Y también están aquellas personas que estudiaron y que tienen que, si fueron becados o no, tienen que devolver eso como servicio o como construcción y se encuentran tironeados porque el espacio de pertenencia y de obligatoriedad que le plantea el organismo en el que se formaron no se condice con los valores y principios que tienen. Entonces también ahí se genera un espacio de tensión interna. ¿Sí? A la mirada, se le suma eso a la mirada de los padres que dice, ¿cómo puede ser que tengas 35 años y todavía estés viviendo en la misma pieza que yo te armé cuando eras bebé? Digo, ¿cómo se corta el cordón umbilical? ¿Sí? Equilibrio entre las demandas de trabajo y la búsqueda de un equilibrio entre la vida laboral y personal. También ¿cómo hacen para no sentirse demandados en horarios y formatos diferentes en esto de la globalización, teniendo que estar trabajando a las 3 de la mañana? Y cómo encuentran ese espacio que priorizan de relaciones humanas por sobre las laborales. ¿Sí? Cuando no toman en consideración del todo que las relaciones humanas adentro del espacio laboral también son importantes en su consolidación. Y afrontar la incertidumbre y el cambio constante en un mundo en rápida evolución. O sea, constantemente el cambio que va cambiando ya no se sabe y se convierte en incierto. Entonces, ¿cómo hacemos para adaptarnos? ¿Cómo hace esta generación para adaptarse? Yo sé que
digamos, esto genera un montón de preguntas, seguramente generará un montón de preguntas en ustedes como las generó en mí, pero simplemente lo dejo como disparadores de qué mirar, ¿no? Por dónde ir, y si identifican este tipo de conflictos, ¿qué más necesitan entender de ese mundo cultural y conversacional de los millennials? Después tenemos los centennials, que son los más jóvenes y que están entrando al mercado, ¿ok? Que vienen conectados con un mundo altamente tecnológico y digitalizado y que tienen que entrar en un espacio que no lo está tanto. Y tienen que tener una inserción en ese mundo y tienen que conversar con sus congéneres y con los que están por encima, las generaciones que están por encima de ellos, y que no saben cómo traducir ese lenguaje que necesitan para ponerse de acuerdo. Acá aparece fundamentalmente lo que estábamos hablando antes, ¿no? El equilibrio entre el uso de la tecnología y el bienestar mental y emocional. Hay muchas situaciones que están pasando de jóvenes que están completamente abducidos por la tecnología y los juegos en línea, que no tienen un desarrollo madurativo emocional que les permita enfrentar las situaciones de la vida real. ¿Sí? Y muchas tendencias y muchos estudios están avanzando en ver cómo dar contención a este espacio. ¿Qué tenemos que hacer los coaches desde lo que sabemos? Aprender a acompañarlos y acompasarlos en la competencia 5, ¿ok? La gestión emocional, valoración y gestión emocional. Poder acompañarlos a que desarrollen su propio diccionario emocional, a que puedan identificar cuáles son los disparadores que les pasan y cómo transitar ese universo para entenderse a sí mismos y poder ir a entender el mundo de otros. Preocupaciones sobre el cambio climático y la sostenibilidad del planeta. Por ejemplo, están conversando y están muy preocupados por el espacio de la sustentabilidad del planeta que están recibiendo. Y que los baby boomers y la generación X no se preocupó tanto, porque no entendían que había un límite en la posibilidad de vivir el planeta Tierra, pero que esta generación está mucho más comprometida con poder tener un mundo que habitar. Y vienen con esa conversación y vienen con ese espacio de duda y se encuentran con que los mayores no miraron para ese lado todo el tiempo y aparecen las recriminaciones cruzadas. ¿Vos por qué tal cosa y tal cosa? Y el otro que le dice, ¿vos por qué te venís diciéndome que sos tan chiquito todavía, no entendés nada del mundo? Y ahí sucede el choque de los planetas. Y cuando chocan los planetas se desintegra alguno. Y bueno, no sé si es cierto. Hola, ¿quién está acompañándote, Erika? Mira qué linda esta niña. Bien, y después afrontar los desafíos de la educación, la transición a la vida adulta y la inserción en el mercado laboral. Cómo poder encontrar que esas dudas que tienen, porque hay todo un mecanismo y un aparataje que necesitan entender para poder pertenecer, ¿sí? Necesitan también decodificarlo y llevarlo a su propio idioma cuando no comparten los mismos parámetros de observación. ¿Se entiende esto que estamos compartiendo? Esos son, de alguna manera, algunos de los conflictos por los que pueden encontrarse. ¿Cómo sienten esto que estamos conversando? Son las 19:57, en 3 minutos el equipo de comunicaciones les va a mandar el link a que se inscriban. Yo ya se los voy avisando, porque estoy atento ahí. Entonces, ¿cómo van sintiendo esta conversación? ¿Qué les pasa con esto? ¿A dónde se les disparó las cabecitas? A ver, ¿por dónde andan? Buenas noches a todos. Buenas noches. Una de las cosas que me atraviesa el estar escuchando esta conversación, que me parece muy nutritiva, es la manera de que cada uno en las diferentes generaciones tenemos de observar, de reflexionar sobre la realidad, sobre la manera de actuar. A mí me sucede, yo trabajo con mi hijo, que tiene 35 años,
y en muchas situaciones trabajamos en una empresa familiar, y obviamente hay un intercambio donde no, mamá, de esta manera no, y entonces es como que hay un diálogo en donde uno se nutre de lo que dice el joven, que mi hijo ya no es tan joven, pero bueno, pero 35 años. Sí, Y a su hoy vez, sigue siendo él, joven. ¿cómo? Hoy sigue siendo joven. Claro, y a Se su corrió. vez, pero el enriquecimiento del ida y vuelta, ¿no? Como Claro, intergeneracionalmente hay una transversalidad en la manera de comunicarnos, en la manera de reflexionar y en la manera de mirar la vida, ¿no? Eso tal quería aportar. cual, tal cual. Buenísimo, gracias, Elsie. Buenísimo, sí. Gracias por lo que están escribiendo en el chat también. Claro, muy bueno entender que desde el tipo de observador cada generación conversa, identificar las brechas, tender puentes, exacto, hacerlos reflexionar acerca de cuál es la inquietud que mueve a cada una de las generaciones. Con esta pregunta ya pueden hacer dulce de leche 6 sesiones, así les digo. Ya con esa sola pregunta ya les vuela la tapa de los sesos a algunos y a otros los proponen un espacio profundo de consternación porque no saben qué contestar. Se quedan así. Así quedan, más o menos es lo que me ha pasado en diferentes sesiones. Ok, a ver, vamos a compartir y vamos a correr un poco, ¿sí? Permítanme que vuelva a las preguntas. Acá. ¿Por qué otra habíamos dicho la 8, no? Eran cuáles son los conflictos. Ah, ustedes querían ir para los conflictos, claro. ¿Cuáles son los conflictos más significativos con los que se enfrenta cada género? Fíjense qué interesante. Voy a ir por acá y ya me voy a ir preparando para mi salir de la sala, dejándolos con más preguntas que respuestas, como suelo hacer. Porque también apareció esta pregunta, ¿no? Entiendo que sí. Ok. Bien. ¿Cómo vamos por acá? Así, diciendo esto, los baby boomers, acá me voy a tomar la atribución de hacer, por supuesto que una segmentación burda, ¿sí? Sepan disculpar, era lo que tenía disponible para traer y con el tiempo que tenía para conversar dije, estoy en el horno, esto necesita una nueva presentación o 5 o 6 más o menos. Pero bueno, me tomo el trabajo de ponerlo en mujeres y hombres, sabiendo que hoy la generalización de los géneros es un mundo interesante que va a aparecer también acá. ¿Cuál era la conversación y cuáles son los conflictos más significativos que enfrenta la gente en el mundo actual? Las mujeres, obviamente, la brecha salarial y la discriminación de género que vienen arrastrando desde casi el momento en que empezaron a trabajar. ¿Ok? Desde ese momento vienen sintiéndose desplazadas, vienen sintiendo que el mundo era de alguna manera estructurado para el desarrollo más de los hombres que de las mujeres. Tenemos obviamente un montón de ejemplos que condicen esto y un montón de ejemplos que rompieron con este paradigma y yo celebro particularmente, ¿no? Otro de los conflictos es expectativas sociales y presión para cumplir los roles tradicionales de género. Ustedes saben que la mujer tenía que hacerse cargo del hogar, los hijos y del trabajo si salía a trabajar. Era un I, no era un O. ¿Sí? Y hoy se encuentra como muy tironeada por los espacios de libertad que ha adquirido y porque quizá ya está atenta a que todavía se mantiene vital, todavía se mantiene vigente, todavía se siente bien y va a salir al mundo estando jubilada, ya habiendo tenido un trabajo y ahora quiere realizarse. ¿Y cómo es ese espacio de realización? ¿Qué necesitan entender? ¿Cómo necesitan estructurar y diseñar los límites de lo que significa la realización para estas mujeres? Por ejemplo, ¿ok? La dificultad para alcanzar puestos de liderazgo y oportunidades profesionales. Constantemente vivieron un espacio restrictivo. Entonces, ¿cómo hacen para poder sortear la frustración que les generó esa sensación de injusticia que vienen acuñando desde sus espacios laborales históricos? ¿Sí?
En los hombres, obviamente estoy haciendo un resumen de resumen, ¿no? Para el caso de los hombres, adaptación a los cambios en las expectativas de género y los roles tradicionales. También los hombres se sintieron tironeados, en el mundo actual se sienten tironeados al rol que tienen que cumplir, que históricamente estuvo programado en los paradigmas que recibieron como espacio sociocultural. ¿Sí? Hoy encontramos que la generación X, los baby boomers, los baby boomers, que son los más ancianos y que necesitan encuadrarse en este espacio, que tienen una cierta vitalidad, una cierta longevidad adquirida y necesitan salirse de la etiqueta donde los ubican y necesitan encontrar su propia identidad en este mundo que sucede. Equilibrio entre las responsabilidades laborales y familiares. Sí. ¿Querés que levantemos la mano todos los baby boomers que estamos en la sala? A ver, pará, ¿vos querés hacer eso, Emilia? Esperá que te doy el último, esperá, muestro este último slide, este último ítem, y dejo de compartir para ir después a las distintas generaciones. Navegación en un entorno laboral diverso y competitivo. O sea, los baby boomers, que todavía no se jubilaron, están compartiendo su lugar con generación X, generación Y, y la generación Z, que se avisora y que vienen con una laptop abajo del brazo y le vienen a decir qué hacer. ¿Sí? Y que como son un recurso más económico que los baby boomers, porque además no tienen tanto tiempo en la empresa y no son caros, tienen espacios ahí de jerarquía que empiezan a solaparse y se empieza a complicar la conversación. ¿Sí? Dicho eso, a ver, levanten la mano los baby boomers de la sala. Queremos enterarnos, ¿dónde están? A ver cuántos son. Pongan la mano virtual. A ver, de 131 participantes tenemos... Ajá, van 15, 18, 19, 20, 20, ok. Bien, 21, 22, algunos no se quieren hacer cargo de la edad, ¿eh? Ajá. 23, 24, 25, ¿cómo? ¿Baby boomer? Erika, baby boomer, vos, ¿qué te tomás fórmula a la noche? ¿Qué haces? ¿Cómo puede ser? Mentira. A ver, Alicia te creo más, sin ánimo de ofender. Ok. Bien, 25 participantes levantaron la mano. Ok, estamos en el promedio. Fantástico, me encantó. Sigo. Ok. ¿Con qué nos encontramos hablando de la generación X? ¿Cuáles son los conflictos que las mujeres están transitando? Y ustedes me pueden decir, Pedro sí, o Pedro no, o Pedro te fuiste al pasto, o Pedro, la verdad que está bueno lo que estás trayendo. Equilibrio entre trabajo y la vida personal en términos de crianza de los niños. En términos de crianza, ¿sí? Piensen que esta mujer de 50 y pico de años estuvo atada a sus padres que le decían cómo criar a sus hijos. Hoy la generación de los hijos se le vuelve en contra, no sabe de dónde muy bien ubicarse y tiene esta situación de complicación, de ubicación formal, llamémoslo, interna, porque si esta persona toma una posición, el resto va a ir encontrando las conversaciones donde acomodarla o dónde acomodarse. ¿Sí? Discriminación de género y brecha salarial en el ámbito laboral. Todavía sigue sucediendo, y por lo que se sigue luchando, esto de que los hombres ganan más que las mujeres. Hoy, en algunos espacios, está súper bienvenido que entren las mujeres a los ámbitos, pero, por ejemplo, en el mundo del deporte, las periodistas de fútbol hoy son un hecho, pero ¿cuánto tuvieron que trabajar para poder entrar? Porque era un mundo de hombres. Al vestuario no podían entrar, a trabajar no podían entrar, a estar en una cancha no podían entrar. Hoy hay árbitros mujeres, hay jueces de línea mujeres, ¿sí? ¿Y cuánto tardó eso? ¿Y cuánto va a necesitar seguir trabajándose en los diferentes planos? En el plano de la industria, en el plano en diferentes planos todavía tenemos una conversación arcaica. La lucha por el reconocimiento y las oportunidades de liderazgo, la gran frustración que trae sentirse capaz de poder liderar y que no esté el espacio disponible
porque la conversación institucional o la conversación organizacional no le permite ese desarrollo y mostrar sus capacidades para los que fue preparada. ¿Qué pasa con los hombres en la generación X? Equilibrio entre las expectativas laborales y las responsabilidades familiares. Como la mujer salió y se empodera cada vez más, ¿qué hacen los hombres que vienen con una conversación de que la mujer también se tenía que hacer cargo de lo que pasaba en la casa? Y aparecen esos tironeos internos y esas situaciones de planteos familiares y relacionales en donde están los deber ser más que los estar siendo que necesitan ser más funcionales en un replanteo de acuerdos, ¿sí? Que necesitan ser, por lo menos, desempolvados y puestos arriba de la mesa para observar. Adaptación a los cambios en las expectativas de género y los roles tradicionales. ¿Cuáles son los mandatos que adquirieron de pequeños y que están sosteniendo, como enarbolando la bandera, que necesitan soltar para adquirir cuáles otros? Pregunta que puede resultarle muy esclarecedora a una persona porque lo sitúa a él consigo mismo. También enfrentar los desafíos económicos y laborales, como la competencia y la inseguridad laboral. A eso sumémosle la inteligencia artificial, a eso sumémosle la digitalidad, a eso sumémosle el trabajo virtual, a eso sumémosle un montón de conversaciones que dan para 5 o 6 de estos encuentros, por lo menos, ¿sí? Que estaban en las otras preguntas que ustedes no eligieron, así que se lo pierden. Bien, ahora, dicho esto, levanten la mano los que son generación X. A ver, levanten la mano. A ver, ¿cuántos somos acá en la sala? Yo ya levanté mi mano. Ajá, 27, 32, ajá, van apareciendo, como ven. Tenemos mayoría, somos más que los baby boomers, por lo menos. Ok, ahí me voy sintiendo como más, ya siento que tengo un espacio de pertenencia. Podemos sentarnos a llorar tranquilos en un bar abrazado. Ok, tengo 40 voluntades, 43 participantes con los cuales estar abrazado. Genial, muchas gracias. Vamos con el otro espacio. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Está bueno? Me alegro. Excelente. Me alegro. El tiempo es tirano, me van quedando cada vez menos. Tengo que entregar en 5 minutos, ya me fijé en el reloj. A ver, estoy en el horno. ¿Les puedo pedir tiempo adicional, 3 minutos o 4 minutos más, por lo menos para dejarlo con los disparadores? Sí, Bien, gracias. por supuesto. Gracias. Hay un pedido que me llega, Pedro, si después, viste, con el chat, si podés directamente compartir ahí tu PowerPoint. Así la gente ya lo descarga. ¿Podría ser? Sí, lo que estoy mostrando sí, está disponible, después te lo mando a vos, María Emilia. ¿Puede ser? Dale. ¿Podemos Dale. hacerlo ahí? Dale, Dale. lo que trabajemos, obviamente, ahora que lo estoy mostrando, ya está a disposición del universo esto. Gracias. Por favor, me voy a apurar, pongo todo y voy conversando porque fíjense que se interrelacionan. ¿Sí? La brecha salarial y la discriminación de género en el ámbito laboral, ya lo mencioné con la generación X, se sigue arrastrando y se va a seguir arrastrando a la generación Y y a la Z. Pero aparece acá en esta conversación las jóvenes que dicen, y tienen la conversación de la madre que le dice, y nena, ¿cuándo vas a tener hijos? No sé si les pasó alguna, yo acá veo algunas asintiendo, no quiero mandar al frente, pero dice, ¿qué pasa con este equilibrio entre lo laboral, realizarme económicamente, realizarme laboralmente o realizarme maternalmente? Como si fueran estadios que no se pueden relacionar entre sí, como si fueran compartimentos estancos, ¿sí? O las expectativas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal. ¿Cuánta libertad puedo seguir manteniendo mientras estoy inserta en el mercado laboral que me exige o me demanda cierta y determinada presencia que no estoy dispuesta a negociar? ¿Sí? También están los desafíos en la conciliación de la vida profesional y personal, y con la pareja también suceden grandes estadios de construcción de pareja, desde donde esta generación entiende dónde posicionar a la pareja. Este es un ítem que no está, así que anótenlo. En los hombres,
está el cuestionamiento de los roles de género tradicionales. Como hijo seguís viviendo acá en casa, ya tendrías que haber cortado la rama, volado a otro lado y seguís acá, y entender qué significa hoy ser un joven, un adulto joven en este espacio de convergencia de conversaciones, en los distintos dominios en los que interactúa. Porque se junta con los amigos y siguen conversando como si fueran, entre comillas, chicos, ¿sí? Y de pronto se tienen que encontrar al ir a hacer una propuesta o una presentación en una multinacional y tiene que ir a conversar desde el adulto responsable. Y tiene además al padre que lo critica y que tiene la conversación que le instala de deber ser. Adaptación a los cambios en las expectativas de género y de diversidad, que hoy también se plantean en la cultura y que muchos adultos jóvenes también se plantean en cuanto a que esto de ser hombre o mujer ya no es una opción única o bipolar, sino que hay un montón de otras alternativas que tienen voz y voto y que necesitan también encontrar su espacio de identidad personal ahí y saber dónde posicionarse para poder posicionar la conversación sustentable hacia afuera, ¿no? Y cómo ganar en autoconfianza y en autoestima para poder posicionarse en este lugar. Y enfrentar, obviamente, los desafíos económicos y laborales con un espacio estable / inestable que le plantea su cantidad / calidad de contenido técnico o de alguna manera de saberes que necesita poner en función de su sustentabilidad laboral, ¿ok? O de su sostenimiento laboral. Dicho esto, levanto la mano a ver quiénes son los generación Y acá. A ver, tengo 7, levantaron la mano. A ver, hay 144 participantes acá, así que no puede ser. No, acá, de 125, ¿tenemos cuántos que levantaron la mano? 11. Tenemos 11 solamente generación Y. Me están fallando las matemáticas. ¿Todos los demás son generación Z? ¿Lo que faltan? ¿O alguno le pifió en la generación X y no se quiso hacer cargo del DNI y no se puso? ¿O no supo cómo levantar la mano? Y claro, generación X, baby boomer, no saben cómo levantar la mano virtual. Lo puedo entender. Qué malo, qué pibe malo. Bien, ok. A ver, tranquilizándose, Pedro, por favor. Tranquilízate, Pedro, por favor. Ok. No, si estoy muy tranquilo, como me ven. Bien, entonces ahora, último de por lo menos la generación Z que les prometí que iba a transitar. ¿Sí? La mujer y epa, ¿dónde vas? Acá. Lucha por la igualdad de género y la superación de estereotipos de género son los que tienen enarbolada hoy la bandera, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Buscando una identidad equilibrada, y se encuentran con la falta de interlocutor del otro lado que les puede aceptar esa conversación. La brecha salarial y la discriminación de género en el ámbito laboral todavía sigue sucediendo. Hoy hay un movimiento muy fuerte de las jóvenes insertándose en los diferentes mercados, como lo mencionaba también con la generación Y el equilibrio entre las expectativas sociales y de desarrollo personal y profesional. Son chicas que son jóvenes que están terminando la secundaria y que están necesitando encontrar un rumbo para sí mismas. ¿Sí? Y ahí hay un gran trabajo que podemos hacer los coaches acompañando las conversaciones que necesitan establecer para identificar sus propios límites operativos. Así como los hombres, el desafío de los roles de género y la búsqueda de una identidad, participar en la lucha por la igualdad de género junto con las mujeres o con los diferentes géneros que hoy se establecen, y adaptación a un mundo cambiante y diverso cuando no terminan de despegarse de su propio lenguaje relacional, porque están metidos en un lenguaje computacional que no es específicamente el lenguaje que necesitan transitar. ¿Ok? Ahora sí quiero enterarme que todos los demás levantan la mano porque son generación Z.
A ver, ¿cuántos hay de generación Z acá? ¿Hay alguno de generación Z? Sí, no saben, no contestan. Quique, vos no sos generación Z. ¿Qué me decís? Yo te conozco a vos, ¿eh? No vengas a decir cosas que no son. Bien. Ok. A ver, ustedes me pidieron algo y yo me comprometí a dárselos, así que permítanme transitar y después vamos a un espacio de pocas preguntas, preguntas al fin. ¿Qué preparación debe incorporar un coach? Esta era la pregunta que me habían hecho antes, ¿ok? Bien, la primera de las instancias es conocimiento de estas características generacionales. Por eso yo planteé la conversación en que sea un disparador de que ustedes se den vuelta y sigan profundizando en esta conversación. ¿Ok? Quiero que se lleven la semillita y la inquietud para seguir profundizando en esto, para poder entender los diferentes lenguajes. Empatía y comprensión, poder entender cuál es el mundo de inquietudes del otro y como coach, cómo poder posicionarme en este espacio neutro para poder dialogar con él. Nosotros tenemos, cada uno de nosotros, tenemos nuestro propio lenguaje que es el ontologés básico. Bueno, ¿cómo desde el ontologés nos tenemos que poner de acuerdo para conversar en el mismo idioma con cada uno de estos integrantes de la generación, de cada generación? Bueno, ir a preguntarles, pedirles definiciones de cómo están viendo el mundo. Nosotros no tenemos que saberlas, pero sí podemos preguntarles desde dónde están viendo para saber dónde posicionar la conversación que sea necesaria para su espacio de reflexión. Flexibilidad y adaptabilidad. Entender que hoy el espacio de conversaciones también necesita ser rediseñado. Entender que hoy, si nos pide un coachee, nos pide tener una sesión virtual y no tiene el contexto del entorno de confidencialidad que a nosotros nos hubiera gustado tener, poder conversar con él acerca de cómo adaptarnos nosotros también en esta conversación a que a él le sirve desde donde está viniendo y poder soslayar algunas conversaciones que a nosotros nos rigidicen en lo que tiene que ser. ¿Ok? Actualización constante. Miren, a mí una de las cosas que yo aprendí es que el coaching es un camino de ida. No se termina nunca más. Entonces, el mantenerme actualizado me permite mantenerme también ágil en poder entender y pasar por el estadio del aprendiente. También me permite tener la mirada fresca de qué puede estar percibiendo el otro cuando yo le transmito algo. ¿Sí? Y poder generar los mejores contextos y entender los mejores contextos que necesitan transitarse. Hoy existe la agilidad, ¿sí? como posibilidad disparadora de transitar diferentes estadios en organizaciones. O el agilismo también se le llama así. ¿Todos ustedes saben de lo que estoy hablando? Si no, dense vuelta y vayan a consultar el diccionario. Y después, habilidades de escucha y pregunta, esto lo tenemos. O sea, no tenemos que ir a transitar el Sahara digamos, en pata. Tenemos un montón de recursos. Lo que tenemos que saber es cómo adecuar a saber hacer preguntas que no sepamos las respuestas. Y escuchar cuál es la necesidad y la inquietud que plantea el coachee y desde dónde la plantea, para poder entrar en el mismo espacio de conversación. Dicho esto, ¿cómo se aborda al individuo de cada generación desde el coaching ontológico? Esta es una pregunta que también me hice y que les regalo a los baby boomers: reconocer y valorar su experiencia y conocimientos acumulados a lo largo de los años. Esto lo que hace es que se baje el espacio de defensa del baby boomer, porque muchos de los baby boomers no transitaron la importancia o lo valioso que puede ser una conversación de coaching. No tuvieron esto, ¿ok? Ayudarlos a explorar nuevas posibilidades y adaptarse, trabajar en la identificación y construcción de un legado significativo para ellos. Es muy importante que ellos encuentren un espacio de apalancamiento de dónde poner lo que conocen y saben y tienen transitado en su vida, ¿ok? La generación X, fomentar su independencia y habilidad de toma de decisiones. No están ni atados a los baby boomers, ni dependen, ni tienen que buscar la identidad en los que están más abajo que ellos. Ayudarlos a encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional.
y apoyar su búsqueda de propósito y motivación en el trabajo con este espacio que les decía antes que es tan fluctuante y cambiante. ¿Ok? Para los millennials, ¿qué tenemos que hacer? Valorar el enfoque que tienen para que puedan encontrar un punto de conciliación. Hoy necesitan entender que desde donde miran es valioso. Ayudarles a desarrollar habilidades de liderazgo y toma de decisiones. Acompañarlos en eso. Y trabajar en la construcción que tenga propósito de una carrera profesional, pero que tenga propósito y sentido para ellos, porque si no, no la van a sustentar. Si le hacen caso a sus padres de la generación X o a sus abuelos de la generación de los baby boomers, van a estar tironeados por algo que no les pertenece. ¿Qué pasa con la generación Z? Reconocer su natividad digital y apoyar su adaptabilidad a los cambios rápidos. ¿Ok? Son personas que tienen un alto índice de flexibilidad, pero que lo lleva a un exceso de flexibilidad que les puede hacer caer en espacios de trivialización. Ahí está bueno que puedan reflexionar para encontrar el punto de equilibrio, ¿sí? Fomentar su creatividad y habilidad de resolución de problemas. Ahí son valiosos porque están entrenados para eso. Ayudarles a desarrollar una mentalidad emprendedora que les sirva de automotivación, ¿sí? Desde lo que sí conocen para poder explorar lo que necesitan desarrollar. Y fundamentalmente acompañarlos a desarrollar su inteligencia emocional. Y acá sí me meto con la generación alfa y vuelvo, así como los traje al principio y los traigo al final, enfocarse en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales desde una edad temprana, acompasarlos y acompañarlos a que necesitan estar en un espacio de contención. Promover su curiosidad y exploración del mundo que les rodea, apoyar su desarrollo de habilidades digitales de manera equilibrada y responsable. Y acá no solo hay que hablar con ellos, sino que hay que interactuar con el mundo con el que ellos interactúan y promover el diálogo, los juegos y el encuentro presencial con pares para que salgan del espacio que les genera la demanda de los juegos online, de los juegos en línea. ¿Ok? Dicho esto, ahora sí, abro el espacio de preguntas. Sé que el tiempo es recontra tirano, son 20-25. Están en shock. Yo ya lo sé, están en shock. ¿Qué? Un aplauso, Pedro. Hay muchísimas palabras lindas en el chat. Qué buenísimo. Te leo una que está por allí arribita, dice: comprendo que por los años en que nacimos culturalmente hablamos de generaciones, pero Ajá. ¿qué sucede con la diferencia entre la edad biológica y la edad emocional? ¿No influye? Ese es otro tema de otra disertación, claramente que sí, por supuesto, porque después de está la identidad privada, la imagen pública y dónde nos ubica el planeta y dónde nos ubicamos nosotros, y cómo ese espacio necesita también congeniar. Y necesitamos entender que esta diferencia también genera frustración, porque ¿cuántos de nosotros nos hemos comprado muchas veces el qué dirán del otro y actuamos desde un espacio en donde nos deslegitimizamos? Yo pregunto, ¿no? ¿Y cuántas veces seguimos transitando ese espacio? ¿Cuántas veces nos perdemos a nosotros mismos? Miren, lo digo y me emociona. Nachi, levantaste la mano. Sí, levanté la mano porque la verdad que primero que me sorprendí tremendamente del tema y me encanta. Y digo, ay, lo quiero escuchar a Pedro hablar de un tema tan que no se me hubiese ocurrido, ¿no? Que lo ibas a tratar vos. Y Ajá. digo, seguramente va a ser algo que me va a aportar tremendamente porque, bueno, te conozco de qué lado vas investigando, ¿no? Pero tengo dos cosas. Una, desde mi liderazgo de PIDP, que digo, esto se merece un PIDP, que lo hagamos a nivel nacional y que nos lleve varias horas de trabajo. Eso por un lado. Y por el otro lado, desde mi ser coach de familia, me aporta como la distinción, o sea, distingo lo que me pasa todos los días, ¿no? Distingo lo que me pasa a mí, distingo lo que les pasa a los coaches
Y Qué me bueno. suma tremendamente, habiéndolo distinguido, porque vos pensás, mi mamá tiene 70, yo tengo 50, o sea, 70 y pico, 50 y pico, mis hijos Ajá. tienen entre 20 y pico y 30 y pico, mis nietos, y digo, qué linda distinción. Es una distinción hasta de amor, ¿no? Es como por todos lados me cierra. Obviamente que en las empresas también y todo eso, pero en las familias, entrar a indagar, a investigar. Así que gracias. Te agradezco infinitamente a vos y a Emilia por haberte desafiado, porque yo la conozco a Emilia, que es desafiadora. No le puedes Ajá. decir nada, que ella te desafía. Ajá. Así que gracias, amigo. La verdad me sumaste mucho y te queda la invitación para que planeemos un PIDP para cuando vos lo eliges. Ok. Vos sabés que yo tengo el no difícil, o sea, el sí fácil, así que no hay Sí, problema, ¿no? ya lo sé. Ok. Bien, a ver, estoy Gracias. leyendo esto. Gracias por lo que escribieron en el chat, ¿eh? Gracias. Gracias, en serio. Gracias. Me emociona. Gracias. ¿Alguna pregunta o no sé cómo estamos de tiempo? Creo que tenemos un minuto y ya nos desmaterializamos o algo así, ¿no? Creo, pasa por ahí el tema, nos mandan otra vez al éter. Pero bueno, ¿qué les pasó con esto? Yo ando transitando este tema. Sumé Yo creo que hemos voluntades quedado inquietas, mudos. sumé voluntades inquietas a esta búsqueda. Bueno, Sí, tenemos que generar la verdaderamente. masa crítica. Tenemos que generar la masa crítica. Creo que necesitamos transitar este espacio de una manera muy profesional. Tenemos herramientas, tenemos con qué, sepan que confío en que cada uno le podrá dar su vuelta de rosca desde las competencias que adquirió, pero fundamentalmente entiendo que cada uno de ustedes tiene su sensibilidad y si la pone al servicio de esta investigación van a encontrar infinita cantidad de vueltas de rosca que le puedan dar y profundización que les va a nutrir como profesionales en los próximos 125 años más o menos. Así que ya les digo que van a tener una vida longeva si se apoyan en estas cosas que estuvimos conversando. Me pongo en manos de los Permiso. líderes del espacio, no sé qué hacer ahora, ya está, yo ya hablé. Ahí, Susana, ¿querías hacer una consulta? Antes de Sí, puede continuar. ser cortita. A mí, Pedro, lo que me surgió es la pregunta de si cada generación, desde la alfa hacia arriba, no van impactando en las otras. Y al mismo tiempo, porque algunos conflictos los vi como bastante relacionados, cada uno en su generación. Y si a todas no nos atraviesan, a las distintas generaciones, la gestión emocional y la comunicación. Mira, yo te voy a traer una mirada que quizás sea un resumen, ¿sí? Nosotros vivimos en sistemas con equilibrios inestables, ¿sí? O sea, somos habitantes de sistemas con equilibrios inestables. ¿Qué quiere decir un equilibrio inestable? Que cualquier particular movimiento de cada uno de los integrantes de ese sistema genera un desequilibrio que necesita volverse a equilibrar con el resto de los integrantes del sistema. Diciendo esto, cada uno de los movimientos de cada una de las generaciones genera un impacto sistémico donde se rompe el equilibrio anterior y se necesita encontrar un nuevo equilibrio que será inestable y que dentro de 3 nanosegundos se volverá a romper. Con lo cual, no hay seguridades, sí hay equilibrios inestables. Y poder aceptar que existen los equilibrios inestables, para poder saber surfear estos equilibrios inestables, nos puede traer mucha paz interior. No sé si resumí, si sirve. Es lo que me salió a decir. Sí, gracias, Pedro. Buenísimo. Bueno,
no sé, hacemos que nos vamos y nos vamos. A ver, Karina, Ahí Laura, estaba, no. Emilia, Ahí ahí estaba, Cari, ahí estaba tenemos que hacerle? el link de asistencia nuevamente, puedes colocarlo ahí en el chat para los últimos. Ahí está. Dale, estaban en shock, ustedes no querían participar, no se querían hacer cargo. Ahí está muy bueno todo lo compartido. Ahí les vamos a compartir el material, como les decía ahí en el chat, para hacerlo de manera ordenada y completito. Cuando Pedro nos entregue el material, nosotros se lo hacemos a través del mail. Yo le voy a pasar el PDF de lo que compartí Emilia para que lo tengan todos y lo puedan, y con las preguntas también así las pueden seguir profundizando. Perfecto. Ahí Emilia está, entra y sale de la reunión, parece que tiene problemas de conectividad. Pero Pedro, agradecerte. Ahí estoy de nuevo, ¿eh? Ahí está Emi para hacer el cierre. Qué bueno, ahí volvió. Genial. Dale, Emi, dale. Sí, volví con el celu. Vamos. Bueno, muchas gracias. Gracias Pedro, gracias Laurita, gracias Cari, gracias a todos los asistentes. Un aplauso para Pedro, me parece. Ahora sí, tenemos el aplauso. Emi, hacemos todo el aplauso. Emi, contanos quién viene en el próximo encuentro. Eso. ¿Quién viene en el próximo encuentro? El próximo encuentro vamos a tener a un amigo de ACOP desde hace muchos años, a Guido Samelnik. ¿Sí? El próximo 24 de julio va a estar Guido trabajando 7 hábitos esenciales para el coach del siglo XXI. Si no lo conocen, no se lo pierdan. Vengan. Así que les mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por la participación de hoy. Y gracias, Pedro, nuevamente. ¿Sí? Sepan que fue un placer para mí y ahora estoy un poco más tranquilo que como empezó. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Para que apago.